El sábado, ataques pasados y futuros. Bienvenidos a este su programa en línea. Qué alegría compartir con ustedes un tema más de esta serie Fundamentos, parte 2. Hoy nuestro sexto tema sobre el sábado. Y si se dan cuenta, aún nos van a quedar preguntas, porque como este tema ha estado oculto y es un tema que por tanto tiempo fue oscurecido, pues por supuesto, hay muchas inquietudes, muchas interrogantes, y aunque hemos dedicado 6 temas con el tema de hoy, aún siguen habiendo inquietudes que posiblemente en algún programa especial podamos responder en algún momento más adelante durante esta serie. Así que bienvenidos sean todos, ya conocen nuestro sistema. Con un clic me paso directamente al chat, les pregunto cómo vamos hasta aquí, les saludo, les pregunto si me estoy haciendo entender, leo algún mensaje, alguna recomendación, algún comentario. Gracias de antemano por comentar nuestros temas y compartir con nosotros. Y nuevamente mando saludos para Wendolín, para Eder, para Johnny, gracias. Y con un clic nuevamente me paso directamente a lo que es la presentación de la tarde de hoy. Vamos a iniciar teniendo una palabra de oración como siempre, solicitando que Dios nos pueda acompañar y dirigir para que el tema de hoy pueda ser de gran ayuda para todos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el tema de hoy, porque hoy vamos a estudiar ahora un tema que tiene que ver con las profecías y que, por supuesto, involucra el Santo Sábado. Por esa razón, danos sabiduría, danos inteligencia, danos tu espíritu, bendícenos en tu día santo, danos esa doble bendición prometida para el hombre, para aquel que reconoce que tú eres el Creador y que aparta este día como un día especial. Bendícenos, danos tu perdón, tu misericordia, bendice a toda la audiencia, acompáñanos y dame sabiduría para presentar cada palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy vamos a entrar un poquito en el mundo de las profecías con relación al sábado, y es que, por supuesto, al presentar 5 temas que avalan indudablemente la santidad del sábado, que es un día digno de adoración, que es un día apartado por Dios, que es un día santo, un día donde Dios viene a encontrarse con sus criaturas y sus criaturas tienen que buscar ese encuentro con su Creador. Viene la pregunta, ¿no? Obligada, bueno, ¿y qué ha pasado? Porque hoy día, por ejemplo, en el sábado, hoy es sábado, porque hoy sábado usted sale en la ciudad donde usted vive, en el pueblo donde usted vive, y entonces usted consigue que lamentablemente la mayoría, para no decir casi todos, los cristianos, creyentes, están trabajando, un trabajo laboral común. No están guardando el día del Señor, no están dedicando este día a Cristo. Cristo viene a su encuentro, pero no están por ningún lado, porque están ocupados en sus quehaceres diarios, en sus actividades cotidianas, en su trabajo. Y entonces uno se pregunta, óyeme, si tenemos un contenido tan pesado, usted puede ver los 5 temas anteriores, donde Cristo dio ejemplo, donde Dios lo presentó en su santa ley. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Lógicamente, la respuesta está en el tema de hoy. Ha habido un ataque contra el sábado, en el pasado, en el presente sigue habiéndolo y en el futuro va a ser aún peor. Y hoy vamos a explicar qué es lo que ha pasado y por qué, lamentablemente, hoy día el mundo no mira este día como un día santo, consagrado a Jehová. Y voy a citar un texto que el rey Salomón lo presenta en términos de naturaleza. Él fue biólogo, geógrafo. Salomón manejó de todo. Fue un hombre muy capaz, muy sabio, lleno de sabiduría. Y Salomón presenta un principio muy interesante que dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, parece que la historia también tuviera que ver con estos ciclos que maneja la naturaleza. Parece que la historia tiende a repetirse. Es una tendencia muy propia también. Y nosotros vamos a notar que en el tema de hoy ocurrió un ataque contra el sábado, sigue manifestándose
y el mismo ataque va a ocurrir en el futuro con mayor propiedad, con mayor fuerza, creando un caos mundial. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que la historia tienda siempre a repetirse y que el hombre tienda siempre a cometer los mismos errores. Ahora bien, yo quisiera comenzar diciéndoles que este tema está relacionado íntimamente con el sol. Sobre todo, el hecho de que el sábado ha dejado de representar un día diferente, consagrado, un día reconocido por la humanidad, está íntimamente relacionado con el tema del sol. El sol tiene mucho que ver con respecto a esto. Voy a colocarles un ejemplo del Antiguo Testamento que se halla en Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ezequiel 8:14. Si ustedes notan acá, aparece unas figuras que tienen que ver con letras egipcias. Y aparece la Tao mística, una T, que la portaban los sacerdotes en sus muñecas, algunos colgadas también, y que apunta a Tamuz. En las creencias paganas, Tamuz está íntimamente relacionado con el sol y era adorado por todo lo que fue el paganismo en los tiempos bíblicos y en toda la historia prácticamente. Lamentablemente, las criaturas en su búsqueda de adorar a Dios terminaron adorando las cosas creadas. Aquí, el profeta Ezequiel es llevado al templo donde debería ser adorado Jehová, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, dice claramente, que está al norte. Y aquí que habían mujeres allí que estaban endechando, lamentándose por Tamuz. Cuenta la leyenda que en cierta época del año el sol, que era reconocido como un dios y que de alguna manera se conectaba con Tamuz, moría, trayendo los cambios que se producen en las estaciones, y como resultado, siempre que ocurría esa parte de los cambios del solsticio solar, habían endechas, llantos y había tristeza porque ellos creían que el sol moría, bajaba al inframundo, al mundo de los muertos, para luego, después de un tiempo, resucitar. Ellos adoraban al sol. Pero lo raro es que el profeta lo mira en el templo. Eso no debería estar ocurriendo en el templo. Que la gente estuviese llorando por un dios falso que apuntaba al sol en el templo no era algo que se podía esperar. Ahora bien, en Ezequiel 8:15, y luego el Señor le dice a Ezequiel: no ves, hijo de hombre, vuélvete, y aún verás abominaciones mayores que estas. O sea, ya aquí hay una abominación seria porque tenemos un grupo de mujeres frente a la puerta del santuario, endechando por Tamuz, y ahora el llamado es que vaya más porque va a haber cosas aún peores. Y noten lo que sucede en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová. Ya está dentro, ¿ok? La primera puerta lógicamente es la que daba hacia el atrio. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, que es la parte ya que nos abre la puerta al santo, entre la entrada y el altar, usted recordará que cuando usted entraba al santuario, entraba primero a los atrios, conseguía el altar, luego estaba la fuente y luego estaba la entrada al lugar santo. Entre ese lugar, dice, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Esas son las abominaciones más terribles que Dios le dice al profeta que va a haber. O sea, era una situación compleja. Usted dirá: hermano Oliver, ¿y por qué esa gente estaba en el santuario, justo entre el altar y la puerta del lugar santo, de espaldas al santuario?
mirando hacia el oriente, porque en el oriente es por donde sale el sol, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos 25? Ustedes saben que ha habido algunos debates en entender un poco este pasaje. En el año litúrgico judío se manejaban 24 turnos y en cada turno había un sacerdote principal. Si nosotros sumamos ese sacerdote principal, porque eran 24 turnos que se dividían los 7 meses de fiesta, nosotros ya hemos estudiado un poquito de esto, les estoy haciendo un recuento de cómo funcionaba el santuario, y ellos ejercían su ministerio celebrando las fiestas y estando allí en el santuario. Eran 24 turnos, por cada turno había un jefe principal, un sacerdote principal, y si sumamos al sumo sacerdote tendríamos 25 sacerdotes principales. Algunos eruditos han pensado que se trata de los principales dentro del sacerdocio que estaban viviendo en abominación, haciendo pecado delante de Jehová. Pero ¿será posible que las criaturas de adorar al Creador ahora adoren lo creado? ¿Es posible esto? De antemano, el comentario bíblico adventista sobre Ezequiel 8:16 dice: la adoración del sol, Shamash, fue practicada por los cananeos desde épocas remotas y se había introducido en el culto de los reyes y del pueblo de Judá. El diablo siempre busca la manera sutil, cuidadosa, bien pensada, estratégica, siempre consigue la manera de entrar, penetrar a donde el pueblo de Dios está haciendo su culto a Dios, para tratar de involucrar o de crear un efecto sobre aquellos que dicen servir a Dios. Y eso no había sido la excepción en relación a el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El enemigo había logrado, lamentablemente, penetrar en este culto que hacían los reyes y que hacía el pueblo de Judá, introduciendo estas falsas enseñanzas. Qué interesante, ¿qué les parece? Les pregunto, hasta aquí, ¿están mirando la idea que estoy presentando? Esto es interesante porque sin duda representa una gran abominación. Recuerden que adorar al Creador tiene un sentido, lo hemos estudiado, y es sencillo. Tú y yo adoramos al Creador porque Él es el Creador, porque Él merece adoración. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la Escritura. No solamente nos creó, además sustenta todo lo creado, lo cual lo hace doblemente digno de adoración. Pero aún más, viéndonos perdidos, vino y nos salvó, lo cual lo hace aún más digno de adoración. Lo increíble es que el enemigo siempre ha querido desviar esa adoración hacia cualquier otra cosa, menos hacia el Creador. Y aquí estamos viendo ya un ejemplo en Ezequiel, donde la adoración se dirige al sol, o sea, el sol se convierte en un ídolo, podemos decirlo así, o en un falso Dios que está robándose la adoración que el Creador merece. Un abrazo grande para Antonio Brito, para Jay, para Felipe. Gracias por estar en sintonía. Muchos saludos, muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros y compartir el tema de hoy. La pregunta clave, ¿será que Dios sabía que esto podía ocurrir y dio advertencias para que el pueblo estuviese pendiente? Vamos a mirar si es así. Así que acompáñenme, muchos saludos para Johnny y para todos los que están en sintonía. Y por supuesto, esta acción que se ha repetido, pero increíblemente durante tantos años, durante tantas generaciones, buscando siempre adorar al sol, haciendo templos, por supuesto que Dios, anticipadamente, sabiéndolo, dio advertencias. Claro que sí lo haría. Voy a poner algunos ejemplos de estas advertencias. En Deuteronomio, capítulo número 4, versos 15 al 16, ya Dios lo advertía. Guardad pues
mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Noten que el Señor, esto es interesante porque Deuteronomio 4, el libro de Deuteronomio es un resumen de los primeros 4 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Deuteronomio hace un resumen. Ese es su trabajo principal. Y entonces Deuteronomio capítulo 4 está haciendo un repaso de lo ocurrido en el pasado, porque Dios sabe que es una manera muy educativa el recuerdo de mantener eso en la mente. Entonces Él les dice, guárdense pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Eso es Éxodo 20, 19 y 20, donde Dios les presenta a ellos la santa ley. Ellos no vieron nada en el monte. Veían fuego, veían cosas increíbles, tenían miedo, pero no vieron ninguna figura. Porque Dios no ha preparado, querido hermano, querida hermana, el evangelio de tal manera como lo ha concebido el hombre, que tiene que mirar una figura para poder adorar. Si no mira una figura, el hombre anda como perdido. Dios nunca concibió eso así, porque el evangelio es una relación. No es que uno va a un lugar, se hinca y ya se acaba todo. No, el evangelio es una relación. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, no hay ninguna relación bíblica con una figura para que usted lo adore. Entonces Dios les está diciendo eso. Y luego en el 16 les dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. ¿Ok? No se vayan a corromper, porque ustedes no vieron ninguna figura cuando yo les di los 10 mandamientos. Cuando hablé con ustedes estaban claros. Verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Miren qué claro, mis hermanos, increíble. O sea, Dios lo vio clarito. De hecho, ya era una práctica que se estaba realizando. Recuerden que los cananeos fueron los descendientes de Cam, hijo de Noé. O sea, y eso se venía practicando y Dios le está dando una advertencia. No vayan a ser que ustedes vean el sol, la luna, las estrellas y entonces terminan ustedes adorándolos. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, Jehová fue el que los hizo, Jehová fue el que los colocó en su debido orden y Él es mucho más grande. Por esa razón, adórenme a mí, dice Jehová, y no estén perdiendo el tiempo con esas cosas. O sea, yo no tengo la menor duda, mis queridos hermanos. Dios lo sabe. Dios sabe que el ser humano es débil y que lamentablemente el ser humano es capaz de sustituirlo fácilmente o por una escultura o por una esfinge, algo que ya ha ocurrido y que ocurre todos los días. Aún la gente anda tras figuritas y esfinges, pero aún peor. Dios sabe que el hombre es capaz de sustituirlo por las cosas creadas. De esta manera, haciendo un culto a las cosas creadas, como el sol, la luna, las estrellas, y pare de contar. Ahora bien, entendiendo esta introducción, un feliz sábado para Lucecita, para Jorge del Pilar y para Natalí. Y para todos los que están en sintonía, muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias, Magali Báez, por estar en sintonía. Entendiendo, queridos hermanos y hermanas, entendiendo esto, yo voy a entrar entonces directamente al tema de hoy. Ya la Biblia asomaba la posibilidad de que el hombre sustituyera a Dios, lamentablemente, haciendo estas cosas. Pero ¿por qué hoy día el sábado no es más el día del Señor? De hecho, el primer día de la semana, en inglés Sunday, que significa sol, tiene una conexión directa con la adoración al sol. Ha habido una sustitución del santo sábado que apunta al Creador por un día común que apunta al sol. Y no es de extrañarse, el primer día de la semana, la Escritura dice que Dios creó la luz.
Así que no es de extrañarse que el hombre, en su afán de buscar a Dios, haya hecho esta sustitución. Sueno el redoble y voy a iniciar mirando el pasado, porque Dios sabía que esto iba a ocurrir y Dios lo presentó. Ya habían advertencias en Deuteronomio, ya habían claras palabras de Dios de que nosotros cuidáramos el no sustituirlo. Dios lo dijo: ustedes no vieron nada cuando yo estaba arriba en la montaña. Vieron fue fuego y oyeron mis palabras. Cuidado con hacer alguna esfinge, cuidado con adorar al sol, la luna o las estrellas. ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Por qué hoy día el sábado no es el día de adoración? Bueno, de antemano, esto está íntimamente ligado al Imperio Romano. Y la Biblia lo profetizaba. En Daniel 7:23 tenemos un orden, sobre todo el capítulo 7, de imperios, comenzando por Babilonia, un león, por Medo-Persia, un oso que se levantaba más de un lado que de otro, un leopardo que representaba a Grecia, la tercera bestia, y la cuarta bestia sucesiva, según la historia, dice Daniel 7:23, representaba a Roma. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Y por qué sería diferente? ¿Qué tendría de diferente? La gran diferencia es que este reino, además de poder dominar por tanto tiempo, sería un reino que mezclaría la iglesia y el Estado. Así es, mezclaría la iglesia y el Estado. Y yo tengo que serles muy sincero. Luego de la conversión de Constantino el Grande, quien era el emperador de Roma sobre los años 315 al 321, el cristianismo que era perseguido en el imperio, el cristianismo que era mal visto en el imperio, luego de una supuesta visión que tuvo este emperador, fue acogido como la religión del imperio. Y de ser el imperio de Roma, el imperio romano famosamente conocido, pasó ahora a gobernar sobre el año 538 bajo un nuevo concepto. Por eso Daniel, cuando mira la visión, dice: será diferente a todos los otros reinos. Y el nuevo concepto fue que gradualmente ellos unieron la iglesia y el Estado. Y lo que voy a presentar, lo voy a presentar con mucho respeto, pero es un deber hacerlo, sobre todo hacia mis hermanos católicos, apostólicos, romanos, porque les queremos y les apreciamos. Y la información que voy a compartir va directamente relacionada a la historia, no tiene como fin en ningún momento atacar a los feligreses. Cuando yo presente y hable sobre la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo voy a hacer con todo el respeto del mundo, siempre apuntando a la historia. Pero lamentablemente, en el año 538, bajo concesiones, la iglesia cristiana pasó a unirse al imperio, y en medio del caos que reinaba durante ese periodo, la iglesia se une al Estado y pasa a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Católica mundial, apostólica por los apóstoles, y romana por el Imperio Romano. Esa es la bestia distinta, que de antemano aparece un cuerno pequeño que despoja 3 cuernos, y en diferentes formas la Biblia presenta características de este sistema. Y una de las cosas que haría serias, porque aquí usted ve la diferencia, sería lo que dice el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y usted dirá: pero hermano Oliver, un momentico. O sea, este poder que se unió y que mezcló la iglesia y el Estado, hablaría palabras contra Dios, quebrantaría a los santos, pero si no es religioso, no es cristiano correctamente. Perseguiría a los propios creyentes. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Aquí va la razón principal del por qué se convertiría en un poder perseguidor.
y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados. Inclusive la profecía anunciaba el tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. En Apocalipsis 13, igual que Apocalipsis 12, habla de 1260 días que equivalen a años. 1260 años. Pero quiero hacer énfasis a que cambiaría los tiempos y la ley. ¿Qué ley es esa? Los 10 mandamientos. Yo se lo he presentado más de una vez. Yo he abierto delante de ustedes el catecismo. Yo tengo un catecismo aquí. Y les he mostrado cómo el catecismo claramente señala la ley de Dios tal cual fue escrita y al lado tal cual la Iglesia Católica la concibe, eliminando, queridos hermanos, nada más y nada menos que el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría y el cuarto mandamiento que pide que nosotros adoremos en sábado. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos entrar y reflexionar y decir, o sea que la Iglesia Católica Apostólica Romana está detrás del cambio. Eso es correcto. Lamentablemente, desde dentro vino el problema, desde dentro vinieron los cambios y lamentablemente la unión de la Iglesia y el Estado lo que trajo fue que cualquiera que dijera no estoy de acuerdo con estos cambios era perseguido. Ahora voy a compartir algunas citas que usted va a notar donde claramente ellos no lo tapan, ellos no lo esconden. Ellos no dicen, no, eso no es así, el hermano Oliver está diciendo algo que no es correcto. No. Esta cita es de la Prompta Biblioteca, una biblioteca amplia católica de Lucio Ferraris. Y dice una cita, esta es una cita propia de la Iglesia Católica: el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Entonces usted ahora entiende por qué usted va a cualquier biblioteca católica o alguna librería y consigue un catecismo y usted busca la parte donde está el señalado de los 10 mandamientos y entonces usted consigue que ellos ponen por un lado cómo los concibe Dios y la Biblia y al lado justamente cómo el Papa lo modificó, porque él se considera igual a Dios. Solamente Dios podría cambiar su ley, pero como él se considera igual a Dios, él cree estar habilitado para hacerlo. Y ellos no lo esconden. Yo tengo que serles sincero en esta tarde. No puedo esgrimir, ya yo he tocado muchísimos estos temas. Usted puede mirar en nuestro canal de YouTube, va a conseguir mucho material sobre quién cambió el sábado por el domingo y todo esto, cómo se hizo el cambio. Y ellos lo consideran de frente. A mí me sorprende que algunos de los propios sacerdotes católicos traten de usar la Biblia para explicar que el cambio viene porque ellos reconocen a Cristo y su resurrección y que de ahí proviene el cambio, pero no. Yo quiero decirles que eso no es así. Ellos en sus escritos reconocen que el cambio viene desde el propio papado. Voy a compartir otra cita. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Entonces, bajo un poder y un señorío tal, comparable al de Dios, algo que había sido profetizado, por eso usted consigue que acá dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Por qué? Hermano querido, esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado. El Estado es el reino de Dios. El rey es Dios. Y cuando alguien se levanta y dice, yo soy igual y yo tengo autoridad para cambiar la ley, esto es un golpe de Estado. Resultado, los que quedan del lado del Altísimo son perseguidos. Por eso dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por qué? Porque quiso cambiar los tiempos y la ley. Y son entregados por 1260 años, algo corroborado del 538 a 1798. Yo le pregunto a mi gente, estoy siendo muy duro en la tarde de hoy.
No creo, porque realmente no estoy hablando ni diciendo nada fuera de lo normal. Yo simplemente estoy citando la historia, estoy explicando por qué hoy día el mundo va detrás del domingo como un día de adoración que no tiene nada que ver con la Biblia, y por qué no va detrás del sábado. Acuérdate del sábado, el mandamiento de Dios, lo que la Escritura señala como la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia lo profetiza. La historia lo confirma, y ya el pasado nos da una cátedra de cómo todo esto se llevó a cabo. ¿Saben que este sistema, voy a hacer énfasis sobre todo en el hecho de que él pensaría que podría hacerlo? Un abrazo para Janet Blandón, siempre en sintonía. Dios te bendiga, Janet, feliz sábado. Para Baitito, un abrazo para ti. Para Víctor Peloso. Es increíble cómo el mundo de hoy defiende el catolicismo, y lo increíble del caso es que ellos dicen que ellos han cambiado, que no son como antes, que eso era antes, en esa edad oscura. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Si ellos llegan a retomar el poder, algo que está profetizado y lo vamos a ver en minutos, todo esto que yo les estoy presentando se va a repetir, porque ellos no han cambiado su posición. Ellos siguen creyendo que son lo que son. Ellos siguen defendiendo que el Papa es igual a Dios, que tiene autoridad para entender, cambiar, modificar. Ellos no han cambiado, en absoluto han cambiado. Por esa razón, quiero ponerle la lupa al hecho de que él pensará. Y usted puede notar, voy a hacer énfasis en otra palabra, ¿no? Aquí hice el énfasis en la primera parte, que cambiaría los tiempos y la ley. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará. O sea, él piensa, think en inglés, ¿ok? En cambiar los tiempos y la ley. Él piensa que puede hacerlo. Porque una cosa es que usted diga que usted puede hacerlo, que usted crea que usted puede hacerlo, y otra cosa es la realidad. En arameo es la palabra sebar, pensar, procurar. Él procurará. Él hará su esfuerzo premeditado. Aquí usted tiene la fuerza, ¿no? Tener en mente, esperar. O sea, hay una premeditación. Él quiere crear un nuevo sello. Él quiere crear un nuevo orden en cuanto a la adoración, y premeditadamente va a ejercer toda su fuerza, todo su esfuerzo premeditado para lograr el objetivo. Y así fue. No fue de golpe. La historia confirma que el cambio se hizo gradual, lentamente. Inicialmente se comenzó a observar el sábado como día de reposo y el domingo como un día de fiesta especial, el primer día de la semana. Y al cabo de los años se iba invirtiendo el rol, se iba dando mayor énfasis al primer día de la semana. ¿Por qué? Porque él pensaría, eso fue premeditado, fue algo estudiado, fue algo hecho lentamente. Yo lo llamo el cuentagotas del diablo, porque aunque va cayendo la gotica poco a poco, llega un momento que rompe el cántaro. Al punto de que cuando ya la humanidad ni cuenta se había dado, ya el sábado había sido relegado a un segundo plano, y el primer día de la semana había sido reconocido por el mundo, y fue muy gradual. Yo voy a compartir algunas citas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta es una cita que aparece en un catecismo que fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento. ¿Ok? Importante, publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. No puede ser más claro. Aquí no hay Biblia, aquí no hay textos, aquí no, porque es que Cristo resucitó. No, simplemente en su sabiduría, en su capacidad y poder, gradualmente
ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. Lo dicen ellos mismos. O sea, si usted le pregunta a la Iglesia Católica a qué se debe que el domingo sea hoy día el día del Señor, ellos lo van a decir de frente. No se debe a la Biblia. Se debe a nuestra sabiduría y a la orden que hemos dado. Pero voy a contarles un poquito más con otra cita. Esto es interesante, ¿no? Comentarios sobre el Salmo 92. Este es el siglo IV, año 400 después de Cristo, cuando el cambio se estaba efectuando lenta y gradualmente. Este es un historiador eclesiástico, así lo llaman. Todas aquellas cosas, se llama Eusebio, por cierto, todas aquellas cosas que denme un segundo, todas aquellas cosas que eran deber hacer en el sábado, las hemos transferido al día del Señor, como le pertenecen de manera más apropiada, porque este día tiene preferencia y ocupa el primer lugar y es más honorable que el sábado. Noten la expresión judío. ¿Será que el Papa Francisco tomó de estas citas que él debe conocer muy bien esa expresión sábado judío, una expresión muy propia de él cuando habla del sábado? Él quiere decirle al mundo que el sábado es judío y no es así. Eusebio ya usaba la expresión todas aquellas cosas que era deber hacer en el sábado. Las hemos, noten cómo lo dice clarito, las hemos transferido al día del Señor, como le pertenecen de manera más apropiada, porque este día tiene preferencia. ¿Por quién? Por el imperio, que en ese momento portaba la espada y que al mismo tiempo era gobernado por una persona religiosa, una bestia que era diferente, dice Daniel, capítulo 7, versos 23 en adelante. Y es más honorable que el sábado judío. Esa expresión, me van a disculpar, pero a mí me suena una expresión despectiva. El sábado no es judío. No es con respeto a todos los judíos. Hoy día que estamos con el tema del antisemitismo y que hoy día hay un alboroto porque si uno nombra a los judíos, uno puede ser antisemita sin quererlo. Eso les voy a hablar quizá esta semana en un nuevo segmento de noticias sobre el antisemitismo que está ocurriendo en el mundo. El sábado judío. Aquí nuevamente ellos reconocen que el cambio es propio de ellos. Pero voy a ir a una última cita. Este es Ecclesiastical Historial. Noten que esto fue escrito en el año 440 después de Cristo por Sócrates, un historiador eclesiástico. Esto es católico también. Todo lo que estoy leyendo en citas es católico. Aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios cada semana en sábado, noten cómo fue gradual. Todavía en los años 440 después de Cristo, cuando Sócrates, este historiador, escribe esta cita, todavía iban lentamente haciendo el cambio que se consagró en su totalidad posterior a los años 538. Iban lentamente. Él dice, aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios cada semana en sábado, noten, hay gente que me dice, no, hermano Oliver, aquí viene la ignorancia, ¿no? Hermano Oliver, después de la resurrección de Cristo se comenzó a guardar el domingo. Mentira. Esto es una prueba y yo tengo muchas citas donde los padres de la fe y de la iglesia cuentan, historiadores que no tienen nada que ver, cuentan que el sábado se siguió guardando dentro del cristianismo como enseñanza apostólica. Y aquí Sócrates, escribiendo este párrafo, dice, casi todas las iglesias del mundo lo hacen en sábado. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, que fueron de los primeros que adoptaron esto con fuerza, el domingo como día del Señor, por una antigua tradición han dejado de hacer esto. Óigame, puede ser más claro. Imagínense, la historia está a nuestro favor. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es historicista, mis hermanos. Porque cuando tú miras las profecías
y vas comparando en el camino recorrido, tú puedes ver el cumplimiento profético seguro y perfecto. Y no hay manera de echarlo por tierra. Entonces yo le voy a preguntar a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Un abrazo para Marta, un abrazo para Giovanna. Marta dice, ¿alguien puede responder mi pregunta? No sé cuál es la pregunta de Marta. ¿El catolicismo fue severo en el pasado? Bueno, ahí estaba parte de la pregunta. Déjame ver si la puedo rescatar. Dice, el catolicismo fue severo en el pasado y representa una amenaza para los guardadores del sábado. Entonces, ¿por qué la iglesia adventista ahora tiene como logo el mismo de los jesuitas? En ningún momento yo no he visto que la iglesia adventista tenga ese logo. De hecho, el logo de la iglesia adventista actual tiene una explicación. No tengo el tiempo para responder esa pregunta, pero en algún momento podría compartir en un tema de preguntas y respuestas. Muchos saludos para ti, Dios te bendiga. Y toma en cuenta algo, nosotros representamos prácticamente, y lo tengo que decir con todo respeto también y ningún orgullo, representamos la única iglesia que puede hacer esta conexión de la historia y las profecías. Esto es lo que representa para nosotros una gran responsabilidad, no es cualquier cosa, mis hermanos, no es cualquier cosa. Y les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo ven el tema hasta aquí, mis queridos hermanos y hermanas? Vamos bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos claramente una base para entender que en el pasado el cambio fue gradual, la Iglesia Católica se hace responsable del cambio y como resultado el mundo fue tras ella. ¿Ok? El mundo fue tras ella. Ahora bien, lo interesante es que ese poder mundial, esa hegemonía mundial que ostentaron por 1260 años se acabó en el año 1798. Voy a hacer un redoble y quiero hablarles un poquito de hoy para hablarles también del futuro. Así que gracias por estar en sintonía. Hoy, ¿qué ocurre hoy? Bueno, les cuento un poquito. En el año 1798, ese imperio que gobernó por 1260 años, que podemos llamarlo Roma papal, desde el 538 a 1798, ese gran imperio heredado de Roma, unido a la iglesia cristiana que persiguió, que cambió los tiempos y la ley, recibió una herida mortal. Sí. Con todo, los cambios que ellos hicieron no se fueron atrás. Contrariamente, persisten hasta ahora. Hasta ahora, hoy, seguimos viviendo conforme a los cambios que ellos hicieron y eso incluye el primer día de la semana, que es reconocido como un día de descanso, como un día no laborable. Para muchos es reconocido como un día de adoración. ¿Saben que la profecía también lo decía? Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este es el periodo que estamos viviendo ahora. ¿Qué ocurre hoy día? Bueno, hoy día las enseñanzas de la Iglesia Católica prevalecen, no han cambiado. Quiero decirles que no ha habido cambio alguno en absoluto. El único cambio que sí se manifiesta es que ya no puede perseguir, ya no puede matar, ya no puede forzar a nadie, no puede usar la espada del gobierno porque no tiene un poder mundial militar que la respalde, no está unida a los gobiernos del mundo para ejercer esa presión. No, eso sí cambió. Luego de la herida mortal. ¿Qué ocurrió en 1798? Cuando la Revolución Francesa, de una manera increíble, porque fue Francia la primera en apoyar este movimiento que comenzó en 1538, irónicamente, Berthier fue a buscar al Papa Pío VI, lo llevó cautivo a Francia, donde el Papa murió, y esa hegemonía, ese poder mundial terminó. 1260 años. Entonces, hoy día vivimos ese momento. ¿Las enseñanzas continúan? Sí. ¿Tiene prueba de eso, hermano Oliver? Sí. ¿No será que ellos han cambiado, hermano Oliver, sus enseñanzas? Y hoy día, ahora sí reconocen que la palabra de Dios y que la ley. Bueno, yo voy a compartir una de las últimas encíclicas del Papa Francisco. Y quiero que noten que la misma enseñanza
que ellos presentaron allí en los años atrás, del año 500, 400, que vino el cambio gradual, la mantienen hoy. Esta es la encíclica Laudato Si. En su página 178 dice: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, una expresión muy similar a la de el escritor anterior que cité, ¿no? Si ustedes notan, hasta el lenguaje lo mantienen. En primer lugar, dicen que el domingo es la participación en la Eucaristía y tiene una importancia especial. Ya ahí se lo están diciendo todo. No han cambiado su posición. O sea, el cambio de la ley se mantiene vigente. Lo único que no tienen es el poder para forzar a la gente para que la gente lo acepte, ¿no? En ese día, el domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Claramente, no hay cambio. Se manifiesta la misma actitud, el mismo desprecio por el sábado, que es la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento, que comienza con un acuérdate, que nos conecta con el Creador, el mismo desprecio y sustitución por parte del primer día de la semana, que ellos quieren ahora conectar con la sanación de las relaciones, con Dios. Noten que están transfiriendo lo mismo que yo leí en las citas anteriores, que hicieron justamente los que antes se manifestaron en favor del cambio. Por ejemplo, se lo cité aquí. Esto lo cito del catecismo anterior. En el Concilio de Trento, la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del sábado fuese transferida al día del Señor. Así comenzó el cambio. Le cité otra. Todas aquellas cosas que eran deber hacer en el sábado las hemos transferido al día del Señor, como le pertenecen de manera más apropiada, porque este día tiene preferencia. Fíjense lo interesante, esto fue escrito en el siglo IV después de Cristo, en el año 400. O sea, si usted nota, es el mismo pensamiento y usa la misma expresión y ocupa el primer lugar y es más honorable que el sábado judío. Así lo dijo Eusebio en el año 400. Y mire cómo lo dice el Papa en el 2021, 22, 23 y 24. El domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, la misma expresión, se ofrece como día de la sanación, una sustitución del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos hoy? La única diferencia entre ayer y hoy no es en pensamiento, no es en cambio teológico, no, la única diferencia es que hoy día la Iglesia Católica no porta la espada. Dice Alberto González, la herida fue sanada en el pacto de Letrán de 1929. Eso es falso. Porque la Biblia profetiza, Alberto, que la herida va a ser sanada, y es el punto donde voy a entrar ahora, cuando la iglesia se una nuevamente al Estado. Y nuevamente se haga una imagen de la bestia, y luego ese poder se ha trasladado a la bestia original. Así que lo que se hizo en el año 1929, en absoluto cumple la profecía, aún estamos en ese tiempo de libertad. De lo contrario, hermano, yo no estuviese haciendo este programa. La prueba de que la herida que recibió este poder sigue vigente es que yo estoy en vivo. Que Rebeca Flores desde Houston nos está sintonizando. Un abrazo para Rebeca con mucho cariño. Que Víctor nos está sintonizando, Víctor Duarte Figueroa. Esa es la prueba. De lo contrario, yo estaría preso, estaría en una cárcel, me hubiesen confiscado mis bienes, estuviese bajo un juicio, estuviese expuesto mundialmente como un terrorista. En sexto lugar, me dirían que cambie de posición o me van a aplicar la pena de muerte. Y por último, si yo no hago ningún cambio, entonces me ejecutarían. Así es. Esa es la prueba contundente de que la herida mortal no ha sido sanada. Pero yo les presenté gradualmente, lentamente, usando citas católicas, cómo el cambio se ha venido haciendo.
y hacia dónde apuntan todas las cosas. Y el Papa no ha cambiado su posición, sigue siendo idénticamente la misma. Lo único que no tiene es poder. Pero suena el redoble. Muchos saludos para Daniel en Virginia y para todos los que están en sintonía. Suena el redoble y voy hacia el futuro. Hermanos, lo que está pasando en el mundo no es normal. No es normal. Yo quiero decirles con mucha sinceridad, lo que está pasando en el mundo es algo muy serio. Estamos buscando la manera de poder producir un programa que dure unos 12 o 15 minutos, si es posible diario, donde nosotros tomemos y hagamos un análisis de lo que está pasando en el mundo y cómo interfiere las profecías. Es necesario. Es necesario. Con un formato fresco, con un formato directo, un análisis puntual, con información directa, clara, videos, noticias, todo incluido, donde nosotros diariamente podamos de alguna manera mostrar cómo las noticias están impactando las profecías. Porque lo que está pasando en el mundo no es normal. Lo que está pasando entre Rusia, China, Corea del Norte, los países árabes, que se están uniendo en bloque en contra de Occidente, no es para nada normal. Lo que está pasando en el mundo sobre el calentamiento global, lo que está pasando recientemente en Brasil, no es para nada normal. El movimiento antisemita, lo que está pasando con Israel y lo que está pasando con los países, eso para nada es normal. Todo apunta a que grandes eventos están por ocurrir delante de nosotros. Y todo apunta a que este poder va a volver a reinar, pero desde una óptica un poquito diferente, y finalmente va a ser la misma cosa. Si ustedes lo notan, así lo dice la profecía. En Apocalipsis 13:11, Juan ve otra bestia. Recuerden que la cuarta bestia de Daniel capítulo 7:23 fue la que cambió la ley. Fue la que nos ha traído a donde hemos llegado. Escuchen lo que les voy a decir. El problema mundial que hay en cuanto a guerras, conflictos bélicos, inmoralidad, calentamiento global, es resultado de esos cambios. ¿Cómo, hermano Oliver? Sí. Tú no puedes invalidar la ley de Dios. Tú no puedes rendirle culto a las cosas. Rendirle culto a un día que es espurio, normal, echar a un lado al Creador y que la naturaleza no gima. Es el resultado de haber tomado al Creador y echarlo a un lado. Hay guerras, la naturaleza gime, la inmoralidad abunda, porque cuando tú eliminas un punto de la ley de Dios, dice Santiago, la ley ha sido invalidada. Ahora bien, lo único que no hay ahora, no lo olvides, es persecución. Pero otra bestia se levanta y sube de la tierra. Nosotros históricamente hemos entendido que esto apunta directamente a los Estados Unidos como nación. Y lo tengo que decir con mucho respeto. Porque si tú miras la historia del Oriente Medio, la iglesia cristiana se movió a Europa. Si tú notas la historia, el evangelio, cuando Cristo fue rechazado y fue Cristo llevado al cielo, el evangelio pasó a los gentiles que ocupaban en aquel tiempo buena parte de Oriente y Europa. Y el evangelio se fue moviendo hacia Europa. Luego de Europa, después del descubrimiento de América, como resultado de huir de estos 1260 años de persecución y martirio, porque fue un tiempo terrible que ocupó Europa, parte de Asia y parte de África, huyendo esos peregrinos llegaron a los Estados Unidos de América, una nación que comenzó a crecer como un arbolito lentamente y a levantarse de la nada. Por eso nosotros creemos como adventistas que Estados Unidos juega un papel preponderante en las profecías. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero: libertad religiosa, libertad civil, un principio básico para el éxito de esta nación, que es separar la iglesia y el Estado. Clave, por cierto, clave.
¿Ok? Algunos lo ven como estos dos partidos, demócrata y republicano, pero realmente hay una separación de poderes, algo que no se vio en la Europa, donde la Iglesia Católica Apostólica Romana por 1260 años persiguió, mató, hizo lo que quiso. Pero lamentablemente, aunque en apariencia es como un cordero que representa a Cristo, porque el cordero es un símbolo de Cristo, aunque aparentemente en su constitución separa a la iglesia del Estado, la profecía dice, hablaba como dragón. Hablaba como dragón. O sea, que lamentablemente, nuevamente vamos a encontrar que la iglesia se unirá al Estado y va a partir desde aquí, desde esta nación que hoy día representa la mayor potencia mundial. Y entonces por eso yo les digo, lo que está pasando en el mundo no es normal. Y todo apunta a que este nuevo sistema de iglesia y Estado quiere resurgir. Porque aquí habla como dragón. Y noten lo que dice el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Pregunto, ¿la Iglesia Católica Apostólica Romana por 1260 años ha engañado? Sí. ¿Ha vendido una ley que no se apega a Éxodo 20? Sí. Usted entra a una iglesia católica y consigue santos por doquier, vírgenes, le hacen culto a los santos, veneran. Sí. ¿Usted consigue que el domingo es el día del Señor? Sí. De hecho, no solamente son esos engaños, también, por supuesto, enseñan que el hombre es inmortal, otro engaño. Por ejemplo, enseñan que una persona puede ir a un sacerdote y confesarse. Enseñan que el Papa es igual a Dios. O sea, todas esas enseñanzas fueron echadas al mundo por 1260 años. Y viene este sistema y hace exactamente lo mismo. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Pero quiero decirles algo. En Estados Unidos hoy día impera el protestantismo. O sea, la religión imperante hoy día en los Estados Unidos de América no es el catolicismo, aunque en la Corte Suprema hay más católicos que protestantes. Algo bien interesante. Aunque el presidente actual es católico, interesante, porque aquí muestra que hay un acercamiento tremendo con la Iglesia Católica. Este país es un país protestante que nació del protestantismo. O sea que la iglesia que está por repetir la misma historia del pasado no es necesariamente la católica, porque ellos no han cambiado. Ellos no han cambiado, lo que no tienen es poder. La iglesia que está por repetir la historia es la iglesia protestante, mis queridos hermanos, si usted no la sabía, que va nuevamente a unir la iglesia y el Estado, pero ahora en vez de hacerlo en Europa, en Roma, lo va a hacer en Estados Unidos. Qué interesante. Qué interesante. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Si ustedes notan, es una copia de la primera bestia. No es nada nuevo, lo único nuevo es que son protestantes y que están en un territorio diferente y ahora tienen la hegemonía mundial. Y entonces le hacen una imagen a la primera bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso significa que nuevamente todo lo que se experimentó por 1260 años se repetiría. O tú aceptas el engaño, o entonces te van a tocar a la puerta y te van a decir, vas detenido porque estás hablando en contra del Estado, eres un terrorista, lo que estás diciendo no está bien, tienes que obedecer la ley. Sí, pero la ley me está exigiendo que yo vaya en contra de la ley de Dios, de la Biblia. No, pero tienes igual que obedecerla. Pero es que la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No, pero si tienes que obedecerla, de lo contrario es una ley civil. O tú obedeces guardando el día que el Estado considera como el día de descanso, relacionado a toda la catástrofe que está invadiendo al mundo, porque resultado de
de estas catástrofes nosotros hemos necesitado imponer esto, o tú eres un terrorista y vas a ser mal visto, no te vamos a dejar comprar ni vender, te vamos a forzar para que aceptes nuestra ley, de lo contrario vas a tener que ir detenido. Hermano, pero estamos en el 2024. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo puede suceder algo tan desafiante? ¿Cómo puede haber una mente tan cuadrada de llevar al mundo a una catástrofe como esta? Hermanos, no olviden que el contexto de lo que estoy presentando es un cuadro cataclísmico que el mundo va a tener delante. Y cuando el mundo está delante de situaciones alarmantes, el mundo usualmente, lo he predicado muchas veces, tiene la tendencia a ceder sus libertades. ¿Recuerdan lo que ocurrió durante la pandemia? La gente cedía sus libertades porque estaban bajo presión. Hay un escritor que dice que se rompe el paradigma cuando ocurre un gran evento, se rompe el paradigma y la gente que antes anhelaba libertad ahora está dispuesta a aceptar todos los cambios con tal de que la protejan. Quiero terminar con esta cita de Elena de White del Conflicto de los Siglos, página 577, párrafo 3. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Lamentablemente, por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Fue exactamente lo que ocurrió durante la Edad Media. ¿Qué ocurrió durante la Edad Media, queridos hermanos? Realmente la Iglesia Católica Apostólica Romana fue un instrumento. Detrás había otro poder que buscaba el homenaje, que buscaba destruir a Dios, que buscaba destruir a cualquiera que se opusiera. Realmente estos son instrumentos humanos detrás de poderes espirituales. Esa es la verdad. Y aquí lo vemos. Por eso Cristo dijo en Juan 8:44, el diablo viene a matar y a destruir, porque es homicida desde el principio, padre de mentira. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. ¿Puede ser más claro el tema de hoy? ¿Puede ser más claro el tema de hoy? Yo le hago una pregunta para finalizar. En medio de una crisis mundial, donde el mundo esté preocupado, asustado, y el mundo clame por un cambio, pregunto, ¿está preparado el mundo para reconocer el primer día de la semana como un día de descanso común, no laborable, mundial? ¿Está preparado el mundo? Si usted sale a la calle, parece que sí. La mayoría no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque el cambio y el engaño ha sido gradual. ¿Podría la gente ceder su libertad? Yo pienso que sí. Totalmente. Porque así lo admite la profecía. Así lo admite la profecía. Sobre todo, cuando hay libertad, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo dice, no, yo voy a permanecer firme. Pero cuando hay espada, es donde realmente se sabe quién es el verdadero y quién es el no verdadero. De hecho, me preguntaba una persona, ¿por qué hoy día no hay persecución? Porque la iglesia es débil en su mensaje. Por esa razón. Levántese el mensaje fuerte, prudente, claro, directo, y nuevamente el diablo va a empuñar la persecución. Y sabe que todo esto apunta a que el mensaje va a circuncidar la tierra, va a darle la vuelta, va a darle la vuelta a todo el planeta, y el diablo lo sabe y entonces se está preparando para la batalla. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué le pareció el tema de la tarde de hoy? ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para despedir el programa? Gracias te damos, Señor, por el tema de hoy. Hemos aprendido un montón, como siempre, de tu palabra. Bendito sea, Señor, porque lo profetizaste todo. Todo se cumplió tal cual fue profetizado. Lamentamos, Señor, que las criaturas estén adorando el sol, la luna, las estrellas, esfinges, imágenes, y te estén
desechando a ti, el único Dios verdadero, creador y sustentador de las cosas. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, sálvanos de nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, en ti confiamos, no nos desampares. Y cuando llegue el momento de la prueba, que rápidamente se acerca, ayúdanos, Señor, a mantenernos de pie delante del mundo que se caerá a pedazos. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición tan grande ha sido compartir con ustedes el programa de hoy. Qué alegría. Les recomiendo que sigan nuestra programación. Esta noche vamos a tener a las 17 horas, dentro de 1 hora 20 minutos, nuestro segundo tema sobre las trompetas del libro de Apocalipsis, cómo los adventistas la interpretaron. No se lo pierda porque va a ser de gran ayuda espiritual para todos. Como siempre nos despedimos dándoles gracias por habernos acompañado. Que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho y de gratis. Un gran abrazo, feliz sábado y una feliz semana para todos los que están en sintonía. Estaba profetizado y se cumplió. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La historia es testigo de este primer ataque contra el sábado. Pero habrá un segundo ataque y la Biblia lo profetiza. ¿Dónde, cuándo y cómo sucederá? Fundamentos presenta el sábado, ataques pasados y futuros. En línea con Oliver Coronado. Este sábado 18 de mayo de 2024, a las 16 horas de Venezuela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Atención a todos los amantes de la salud y el bienestar. Llega la nueva temporada de Vida y Salud con Mari, con información que cambiará tu vida. Vida y Salud con Mari presenta en su nueva temporada las enfermedades, prevención y curación. Desde los remedios naturales hasta las últimas investigaciones médicas, Mari te brindará información actualizada y confiable para que tomes decisiones informadas sobre tu salud. Sí, Oliver, ¿quién no ha sufrido de una mala digestión o de un problema estomacal? Pero eso no es todo. También contaremos con testimonios de personas reales que han superado enfermedades y compartirán sus historias de inspiración. Todos los miércoles, a las 16 horas de Venezuela, tienes una cita con nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas vida y salud con Mari.